Gracias, presidente. El sábado pasado realizamos un conversatorio en Majagual, Sucre, con presencia de 70 personas entre campesinos, líderes de la comunidad de los municipios de La Mojana, de Sucre, Bolívar y Córdoba. Quiero dejar una constancia de dos temas. La primera, si recuerdan los colombianos, en el 2010, en el segundo semestre, hubo unos compromisos del gobierno nacional a raíz de los efectos devastadores que tuvo la ola invernal por el fenómeno de la Niña sobre esta región. Lo que miramos el sábado con presencia del Fondo de Adaptación es el incumplimiento con los compromisos asumidos con la región. Primero, en materia de vivienda. En muchos de los municipios de La Mojana están en deuda con las viviendas a las cuales se habían comprometido. Faltan todavía instituciones educativas. En los solos municipios de Sucre faltan 9 instituciones educativas que se habían comprometido a entregar y a la fecha no lo han hecho. En lo que tiene que ver también, que es una gran preocupación, con los compromisos de las gobernaciones, incumplimiento de las gobernaciones con los recursos asignados. La sola región de La Mojana tenía previsto 600.000 millones de pesos. A la fecha, la ejecución de esos recursos no llega siquiera al 30%. Entonces, hay un primer clamor de los habitantes de La Mojana para que el gobierno nacional, en educación, en salud, en vivienda, le cumpla con los compromisos de construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura que se afectó. El segundo aspecto que se miró con los campesinos y los líderes tiene que ver con los efectos de la sequía por el fenómeno del Niño. En el solo departamento de Sucre, que tiene cerca de 950.000 cabezas de ganado, todo lo que ha enviado el Ministerio de Agricultura son 3.200 toneladas de silo de maíz para esa cantidad de animales. No han hecho ningún aporte adicional en ayudas. La gente se está en La Mojana empobreciendo porque han perdido sus cosechas. Segundo, no tienen agua. A la fecha de hoy no tienen agua, no solo para la parte agrícola y pecuaria, sino para las hogares poder tener agua y poder así saciar la sed. Tercero, no hay una presencia del gobierno nacional, del Ministerio de Agricultura, para plantear la alternativa a esta región del país. Y cuarto, tiene que ver con el financiamiento a través del Banco Agrario. Ya la tasa de posible siniestralidad de la cartera está aumentando. Ahí se hace un llamado especial para que, frente a la situación que se le juntó de la Niña y ahora de este fuerte niño, muchos de los agricultores de esta región del país no van a tener cómo poder asumir los compromisos adquiridos. Por eso la petición es que el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, responda rápidamente ante este clamor de la comunidad de La Mojana, sucreña, bolivarense y cordobesa, y fuera de eso que el Fondo de Adaptación le cumpla los compromisos adquiridos durante la ola invernal del 2010. Gracias, presidente.